mi historia comenzó en las colinas de Belén, un pequeño pueblo apartado de los grandes centros de poder. Mi vida era sencilla, siendo el menor de 8 hermanos en la casa de Isaí. Pasaba mis días cuidando las ovejas de mi familia, pero a pesar de lo monótona que podía parecer esa tarea, en el silencio del campo, forjé mi relación con Dios. Él me enseñó a confiar en su fuerza, protegiendo a mis ovejas de leones y osos con nada más que una onda y mi fe. Nunca imaginé que esas habilidades serían clave para cambiar mi vida y el destino de todo Israel. Un día, sin aviso, llegó a casa el profeta Samuel. Nadie lo esperaba. Dios había rechazado al rey Saúl y Samuel estaba en busca del siguiente rey de Israel. Uno a uno, mis hermanos fueron presentados, pero el profeta no encontró al elegido. Fue entonces cuando mi padre me llamó del campo, y ante la sorpresa de todos, Samuel me ungió en secreto como el futuro rey de Israel. Yo, un simple pastor, estaba destinado a algo más grande. No entendía lo que eso significaba, pero confié en los planes de Dios. Poco después, me llamaron para servir al rey Saúl en su palacio. Mi música calmaba los tormentos del rey, y aunque era solo un muchacho, comencé a entender lo que significaba estar cerca del poder. Pero el verdadero desafío llegó cuando Israel se enfrentó a los filisteos y su temido campeón, Goliat. Goliat no era un hombre común, era un gigante que aterrorizaba al ejército de Israel con su enorme estatura y su arrogante desafío. Durante 40 días, nadie se atrevía a enfrentarlo. Pero cuando fui al campamento a llevar provisiones a mis hermanos, escuché sus palabras. Sentí una indignación profunda. ¿Cómo podía este incircunciso desafiar al Dios viviente? No podía quedarme de brazos cruzados. Tomé mi honda, recogí 5 piedras y enfrenté al gigante con nada más que mi confianza en Dios. Tú vienes contra mí con espada y lanza, le dije, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y con un solo lanzamiento, Goliat cayó, y su enorme cuerpo sacudió la tierra al tocar el suelo. El ejército filisteo huyó, y en ese instante, mi vida cambió para siempre. Después de mi victoria sobre Goliat, todo cambió. Ya no era solo el joven pastor de Belén, mi nombre estaba en boca de todos en Israel. Las canciones resonaban en las calles, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10.000. La fama que había ganado se extendía rápidamente, y eso no fue bien recibido por el rey Saúl. Aunque en un principio me dio un lugar en su ejército y me permitió estar cerca de él, los celos comenzaron a envenenar su corazón. Cada victoria mía, cada elogio que recibía, parecía ser un recordatorio constante para Saúl de que su tiempo como rey estaba llegando a su fin. Mientras tanto, forjé una amistad inseparable con Jonatán, el hijo de Saúl. Aunque él era el príncipe, destinado a heredar el trono, Jonatán nunca vio en mí un rival. En cambio, nuestra amistad fue un pacto de lealtad. Él sabía que Dios me había escogido para un propósito mayor, y en vez de resistirlo, lo aceptó con nobleza y amor fraternal. Pero los celos de Saúl crecieron de tal manera que ya no podía soportar mi presencia. En varias ocasiones, intentó matarme lanzándome su lanza mientras tocaba el arpa para él. Esos intentos fallidos eran solo el principio. Pronto, su odio se convirtió en una persecución implacable. Me vi obligado a huir, a dejar todo lo que conocía detrás. De ser el héroe del pueblo, pasé a convertirme en un fugitivo, buscando refugio en cuevas y en tierras extranjeras. Durante ese tiempo, muchas veces tuve la oportunidad de acabar con la vida de Saúl, pero siempre me negué a hacerlo. A pesar de que él me buscaba para matarme, yo seguía viendo en él al ungido de Dios, y no me atreví a levantar mi mano contra él. En una ocasión, mientras Saúl dormía en una cueva donde me escondía, pude haberlo matado. Pero en lugar de eso, solo corté un pedazo de su manto como prueba de que podía haberlo hecho, pero no lo hice. Al día siguiente, le mostré ese trozo de tela desde lejos, rogándole que dejara de perseguirme. Aunque Saúl lloró y prometió no hacerme daño, sabía que su corazón no había cambiado. Los años de huida no fueron fáciles. Viví entre los filisteos, nuestros enemigos, y en los lugares más oscuros de Israel. Pero incluso en medio de la persecución, Dios estaba conmigo. Me formó como líder, me enseñó a depender de Él en cada situación, y, aunque parecía que todo estaba perdido, nunca dejé de confiar en su promesa. A medida que la persecución continuaba, también crecía la distancia entre Saúl y Dios.
El pueblo comenzó a verlo como un rey caído, mientras que mi leyenda seguía creciendo, no por mis propias fuerzas, sino por la gracia de Dios que me acompañaba. Sabía que mi destino estaba ligado a algo más grande, y aunque aún no era rey, los hombres comenzaron a seguirme. Dios me estaba preparando para el día en que finalmente ocuparía el trono. Finalmente, después de años de huir y de ver la caída de Saúl, llegó el momento que Dios había preparado para mí. La noticia de la muerte de Saúl y de mi querido amigo Jonatán en la batalla me llenó de una tristeza profunda. A pesar de todo lo que Saúl había hecho, nunca deseé su muerte. Lamenté su caída y la de su hijo, y compuse un cántico en su honor, que fue recordado por todo Israel. Pero con su muerte, el reino se quedó sin un líder claro, y la lucha por el trono no se hizo esperar. Los ancianos de la tribu de Judá fueron los primeros en reconocerme como rey, y me ungieron en Hebrón. Durante 7 años goberné sobre Judá, mientras Isboset, uno de los hijos de Saúl, reinaba sobre el resto de Israel. Pero no fue un tiempo fácil. La nación estaba dividida, y había conflictos constantes entre las dos facciones. Los seguidores de Saúl no aceptaban mi reinado, y la tensión crecía día a día. Con el tiempo, las luchas internas debilitaron a la casa de Saúl. Isboset fue traicionado y asesinado por sus propios hombres. Y aunque aquellos traidores pensaron que me estarían haciendo un favor, mi corazón se llenó de ira. No celebré su muerte, al contrario, ordené que los responsables fueran ejecutados. Sabía que Dios tenía un plan para unir a Israel, pero no sería a través de la traición y el asesinato. El reino debía ser construido sobre justicia y fe, no sobre el derramamiento de sangre inocente. Así fue como, poco después, los ancianos de todas las tribus vinieron a Hebrón, y allí, finalmente, fui ungido como rey sobre todo Israel. Ya no era solo el rey de Judá, ahora, el reino entero estaba unido bajo mi liderazgo. Uno de mis primeros actos como rey fue trasladar la capital a Jerusalén. Conquistamos la ciudad de los Jebuseos, y la convertí en el centro político y espiritual de la nación. Jerusalén no solo sería mi ciudad, sino el lugar donde el arca del pacto, el símbolo de la presencia de Dios, reposaría. Llevar el arca a Jerusalén fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Bailé con todo mi ser mientras la traíamos a la ciudad, agradeciendo a Dios por su fidelidad. Era un recordatorio constante de que, a pesar de mis luchas y defectos, su presencia estaba conmigo, y su promesa de hacer de Israel una gran nación se estaba cumpliendo. Mi reinado estuvo marcado por victorias militares que expandieron las fronteras de Israel como nunca antes. Derrotamos a los filisteos, a los moabitas y a muchos otros enemigos que habían acosado a nuestra nación. Israel se convirtió en una potencia regional y nuestra prosperidad aumentaba. Pero en medio de todas estas victorias y logros, no me olvidé de dónde venía. Sabía que todo lo que tenía, todo lo que había logrado, era gracias a la gracia de Dios. Sin embargo, la estabilidad del reino y el éxito militar no fueron el final de la historia. Como pronto descubriría, mi mayor enemigo no estaba fuera, sino dentro de mí mismo. A pesar de todo lo que Dios había hecho por mí, aún enfrentaría pruebas que pondrían a prueba mi corazón y mi carácter como nunca antes. El pecado de David y sus consecuencias, a pesar de todas las bendiciones que había recibido, hubo un momento en mi vida donde mi corazón falló. En el tiempo en que los reyes suelen ir a la guerra, decidí quedarme en Jerusalén. Fue entonces cuando, desde lo alto de mi palacio, vi a una mujer bañándose. Se llamaba Betsabé, y su belleza capturó mi atención. Sabía que estaba casada con Urías, uno de mis soldados más leales, pero en ese momento, dejé que mi deseo tomara el control. La mandé llamar y, cediendo a la tentación, cometí adulterio con ella. Días después, Betsabé me envió un mensaje: estaba embarazada. Mi corazón se llenó de temor, y en lugar de confesar mi pecado, intenté encubrirlo. Llamé a Urías del campo de batalla, esperando que al regresar a casa y estar con su esposa, él pensara que el hijo era suyo. Pero Urías era un hombre recto. Se negó a disfrutar del confort de su hogar mientras sus compañeros estaban en el campo de batalla. Viendo que mi plan había fallado, recurrí a algo aún más terrible. Envié a Urías de vuelta al frente con una orden secreta, una orden que lo colocaría en la primera línea de batalla, asegurando su muerte. Cuando me informaron de su muerte, tomé a Betsabé como mi esposa, y por un tiempo, pensé que todo estaba oculto.
Pero Dios había visto lo que había hecho, y no me dejaría escapar de las consecuencias de mi pecado. Envió al profeta Natán a confrontarme. Natán me contó una parábola sobre un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre. Mi indignación fue inmediata, exigí que ese hombre pagara por su crueldad. Fue entonces cuando Natán, mirándome a los ojos, dijo, «Tú eres ese hombre». Esas palabras atravesaron mi corazón. Me di cuenta de la magnitud de mi pecado. Había fallado como rey, como hombre de Dios, y había traicionado la confianza que Dios había puesto en mí. Me arrodillé ante el Señor y confesé, «He pecado contra el Señor». Natán me dijo que, aunque Dios me perdonaba, las consecuencias de mi pecado serían graves. El hijo que Betsabé y yo habíamos concebido moriría, y la espada nunca se apartaría de mi casa. Y así fue. El niño enfermó y, a pesar de mis súplicas y ayunos, murió. Mi corazón se rompió. Esta fue solo la primera de las tragedias que siguieron. Mi familia, que hasta entonces había sido fuerte y unida, comenzó a desmoronarse. Mi hijo Amnón violó a su hermana Tamar, y en venganza, su hermano Absalón lo asesinó. La traición, el dolor y la división empezaron a corroer mi hogar. Todo lo que había construido parecía desmoronarse ante mis ojos, y supe que era el resultado de mi propio pecado. A pesar de todo, no perdí mi fe en Dios. Me arrepentí profundamente y busqué su misericordia. Acepté las consecuencias, sabiendo que, aunque había sido perdonado, el precio de mis decisiones sería alto. Sin embargo, en medio de todo este caos, Dios me mostró su gracia una vez más. Betsabé y yo tuvimos otro hijo, Salomón, quien sería amado por Dios y, eventualmente, se convertiría en el siguiente rey de Israel. Mi pecado dejó cicatrices profundas en mi vida y en la vida de mi familia. Me recordó que, aunque era un rey, seguía siendo un hombre falible, necesitado de la gracia de Dios en cada paso del camino. Pero sabía que Dios, en su infinita misericordia, podía redimir incluso los errores más grandes y traer algo bueno de las cenizas. Los últimos años de David y su legado, a medida que los años pasaban y mi cabello se tornaba gris, el peso de mis errores y victorias me acompañaba cada día. Mi familia seguía siendo una fuente de dolor y conflicto, especialmente con mi hijo Absalón. Aunque lo amaba profundamente, su ambición de tomar el trono me llevó a una de las etapas más dolorosas de mi vida. Absalón reunió un ejército y se rebeló contra mí, obligándome a huir de Jerusalén, la ciudad que yo mismo había conquistado. Aquella huida fue desgarradora. El rey de Israel, huyendo de su propio hijo, soportando la traición de aquellos que una vez me juraron lealtad. Absalón buscaba mi vida, y aunque tuve oportunidades para derrotarlo, mi corazón se negaba a hacerle daño. Finalmente, en una batalla decisiva, las fuerzas de Absalón fueron derrotadas y mi hijo fue asesinado, colgado de un árbol mientras huía. Cuando recibí la noticia, mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Absalón, hijo mío, Absalón. Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, lloré desconsolado. A pesar de que mi reinado fue restaurado, la pérdida de Absalón dejó una herida que nunca sanaría por completo. A lo largo de mis últimos años, me esforcé por mantener la paz en el reino y asegurar que Israel continuara bajo la bendición de Dios. Sabía que no viviría para siempre, así que mi atención se centró en mi hijo Salomón. Aunque tenía otros hijos que querían el trono, Dios había dejado claro que Salomón era el elegido para sucederme. Mi tarea final fue preparar a Salomón para ser un rey justo y sabio, y aseguré que los materiales y los planes para la construcción del templo de Dios estuvieran listos para que él pudiera llevar a cabo esa obra monumental. En mis últimos días, recordé mis años como pastor, los días de lucha y victoria, los momentos de gran pecado y arrepentimiento. A pesar de mis fallos, Dios me había mostrado su favor en todo momento. Me di cuenta de que mi legado no estaría solo en las victorias militares o en la expansión de Israel, sino en el linaje que Dios había prometido que surgiría de mí, una dinastía eterna que, según sus palabras, nunca se extinguiría. Sabía que, a través de mi descendencia, el Mesías vendría, el Salvador que traería redención no solo a Israel, sino al mundo entero. Antes de morir, le di instrucciones claras a Salomón, pidiéndole que caminara en los caminos del Señor, que gobernara con justicia y que recordara siempre que Dios es el verdadero Rey de Israel. Mi vida había sido una mezcla de grandes victorias y profundos fracasos, pero a lo largo de todo, una cosa era cierta, Dios había sido fiel.
Y aunque mi cuerpo se debilitaba y mis días se acortaban, mi esperanza permanecía en la promesa de Dios, en su pacto eterno. Cuando finalmente llegó el día en que dejé este mundo, sabía que el reino estaba en buenas manos. Mi hijo Salomón sería un gran rey, y mi legado perduraría no por mi poder, sino por la fidelidad de Dios. Con mi última respiración, agradecí al Señor por su misericordia y gracia. Había comenzado mi vida como un humilde pastor y terminé como el rey de Israel, no por mi habilidad, sino porque Dios, en su infinita bondad, eligió levantarme y utilizarme para sus propósitos. Así termina mi historia, pero el plan de Dios continúa. Mi nombre será recordado, no solo por mis logros, sino por el cumplimiento de su promesa eterna, que de mi linaje, un rey gobernará para siempre.